Buenas noches con todos. Vamos a proseguir con el Congreso, ahora con el doctor Juan Ayala. Él es magíster de docencia universitaria de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, con un magíster en procesos educativos de la Facultad de Jurisprudencia de Ciencias Políticas y Sociales, magíster en alcohol y farmacodependencia con la técnica, magíster en criminalística, profesor titular de la Cátedra de Anatomía y Psiquiatría en las Facultades de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Discapacidades, es profesor de Medicina Legal de la Facultad de Jurisprudencia, profesor de Neuroanatomía de la Universidad de las Américas, director del posgrado de Psiquiatría del Consejo Superior de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Es médico tratante titular del Centro Ambulatorio Especializado Salud Mental de Tercer Nivel San Lázaro, director del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, coordinador del Instituto de Salud Mental y Neurociencias y líder de consulta externa del Hospital San Lázaro. Él nos hablará el día de hoy acerca de violencia intrafamiliar en tiempos de COVID-19. Muy buenas noches, doctora Ayala, ¿nos escucha? Disculpándome por la parte técnica y por el apresuramiento que tuvimos. Veo que el colega que expuso hace poquito ya ha terminado su exposición. Ante todo, yo quiero hacer mi agradecimiento personal a los organizadores de este importante espacio científico. Yo creo que mientras más haya ese tipo de actividades científicas, el profesional médico va a tener mejor formación. Lamentablemente siempre nos ha gustado cuando exponemos hacerlo en vía directa, en vivo y en directo y a todo color, para inclusive tener el contacto más apropiado con todos ustedes. Pero bueno, la pandemia se ha ganado un voto en ese sentido, pero no las ganas de lo que nosotros queremos transmitir, lo que está ocurriendo en los actuales momentos con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es una situación de impacto que con la pandemia esto ha provocado un cambio brutal, por no decir terrible, dentro de lo que representa a nuestro país y en el mundo en general. Hace poquito un medio de comunicación, en una entrevista que me hacían como presidente de la Asociación de Psiquiatras del país, yo les decía, nosotros tenemos un SOS. Les felicitamos a cada uno de ustedes como parte de salud que ya han logrado en parte controlar el asunto de la pandemia. Pero ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa contra la violencia intrafamiliar? Y en esto debemos ser claros que la violencia intrafamiliar se ha potencializado. Tenemos valores no reales, porque eso lamentablemente muchas mujeres, muchas niñas, muchos niños, muchos adultos mayores, lamentablemente no se atreven a denunciar, posiblemente porque son dependientes en la parte económica, posiblemente por el recelo de lo que dirá la gente, o posiblemente porque definitivamente hay un exceso de miedo a denunciar. Bajo esa normativa nosotros debemos mencionar, ¿sí? Bajo esa normativa nosotros debemos mencionar que nuestra sociedad es fuerte o nuestra sociedad es débil. En los actuales momentos, con la pandemia, con la falta de trabajo, con la deserción que estamos experimentando en los diferentes espacios de actividad laboral, nosotros debemos ser reales y decir que nuestro núcleo familiar está muy lacerado, muy lastimado, posiblemente inclusive por el fallecimiento de seres queridos. Yo debo decir con bastante pena los valores que se han mencionado por los medios de comunicación y los valores que ha hablado el Ministerio de Salud no son reales respecto al asunto de los fallecimientos. Pero bien, ahora sí ha definido, nosotros debemos mencionar que si tenemos una sociedad robusta, fuerte, necesariamente tiene que cumplir una serie de requisitos. 1, que haya amor. 2, que haya respeto. 3, que haya consideración. Son normas básicas para que una familia tenga la fortaleza de poder enfrentar cualquier tipo de situaciones. Por eso mencionamos que es el conjunto de personas formado principalmente por una pareja.
sus hijos y también por todas las personas que tienen parentesco consanguíneo político entre ellos como tal. En los actuales momentos también tenemos o que está apareciendo las parejas del mismo sexo. Bueno, nuestra sociedad, nuestras leyes han permitido eso. Nosotros no estamos para cuestionar, sino para decir que todo ser humano tiene derechos y todo ser humano tiene obligaciones. Dicho así, en los actuales momentos nuestra sociedad está muy debilitada. Por eso existe violencia, por eso existe maltrato, por eso existe agresión y una serie de situaciones que conlleva la alteración de una no apropiada funcionalidad de lo que es el núcleo familiar. Dicho así, nosotros debemos mencionar que cuando se habla de violencia intrafamiliar, se ha hecho un estudio muy contundente respecto a la realidad de esto. El estudio de la violencia intrafamiliar resulta importante, no solo porque causa daños en la vida emocional, social e integrante de la familia, pero más frecuentemente debemos mencionar que quienes sufren ese tipo de violencia son las mujeres, son las niñas, son los niños, son personas de la tercera edad que son muy propensas a sufrir este tipo de maltratos. Nosotros debemos entender que una de las causas predisponentes para esa situación es la parte económica. Es increíble cómo se ha distorsionado el asunto de la violencia intrafamiliar y siendo jefe de hogar y siendo también el sostén del núcleo familiar cuando no hay dinero, definitivamente esa situación altera en forma muy profunda. También debemos mencionar que existen criterios respecto a la violencia intrafamiliar. Lo que manifiesta la Organización Mundial de la Salud y lo que dice el Código Integral Penal, el COIP. Bien, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Y eso es una realidad. Alguien me comentaba cuando hablaba con uno de mis alumnos en la central, en la Facultad de Ciencias Médicas, en el posgrado donde soy director, me decía, pero nosotros, ¿cómo vamos a poder identificar al maltratador, al violentador? Y la respuesta fue inmediata: no siendo cómplices. Y la única forma de no ser cómplices es la acción inmediata de nosotros que estamos inmersos en el campo de la salud, porque la persona maltratada directa o indirectamente viene donde nosotros. Ya no nos cuentea cuando nos dice, lo que pasa es que me resbalé, me caí, qué tonta, qué estúpida que soy, me sigo cayendo. Eso ya no funciona. Por eso, ahora en las unidades operativas que ustedes chicos y ustedes doctores, pues que están muy en forma continua atendiendo a este grupo poblacional, identifiquen, sáquenle la información apropiada y denuncien. Si ustedes son líderes de esos espacios de salud, tienen que actuar inmediatamente denunciando a las autoridades respectivas. No olviden que si ustedes actúan en forma inteligente, como creo que son todos, automáticamente nosotros vamos a tener la opción de salvar vidas. Imagínense un dato estadístico. Desde el 2014 hasta julio del 2021, 745 femicidios. Es una atrocidad lo que estamos mencionando respecto a la violencia intrafamiliar y las consecuencias que provoca esa violencia intrafamiliar, porque una persona que es violentada dentro de su hogar, dentro del núcleo familiar, lo que se le baja es la autoestima y llega un momento dado que le llega a justificar al maltratador.
Sí, yo soy la estúpida, yo soy la tonta, yo no entiendo nada, no sé para qué vivo, soy un estorbo, lo mejor sería morirme. Son cosas que a nosotros nos llegan pues en la consulta en el centro ambulatorio especializado de tercer nivel, San Lázaro. Pero ¿qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 155? Se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Claro, porque el maltratador no solo se llena de expectativa que ya le maltrató a la mujer, también comienza a maltratar al entorno familiar. A veces algunas familias tienen sus padres viviendo ahí dentro de ese hogar y también son elementos de agresión que nosotros estamos comentando y señalando. Pero ¿qué ocurre en el Ecuador? ¿Qué ocurre en el Ecuador? En el Ecuador, la problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las relaciones interpersonales empieza desde la década de los 80. Es decir, recién, qué barbaridad lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Recién en los años 80 comienza a hacerse notorio el asunto de las violencias dentro del hogar. La pregunta inmediata es, ¿antes no había violencia? Había, pero todo era camuflado, todo escondido. Pobre de aquella mujer que se ponga en contra del marido. Ya en los años 90 se le conceptualiza como violencia intrafamiliar exclusivamente. Y es a fines de esta década donde el Estado asume el rol de rectoría de esta situación. Debo mencionar que antes había la famosa comisaría de la mujer. La famosa comisaría de la mujer funcionaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, solo en ese espacio tenían chance de alguien denunciar respecto a violencia intrafamiliar. Pero ahora no. Ahora existen los famosos juzgados de flagrancia. Hablando de la ciudad de Quito, donde yo me encuentro, los juzgados de flagrancia le tenemos en el sur, en el centro y en el norte. ¿Qué significa estos juzgados de flagrancia? Significa que existe un juez, un fiscal, un médico legista, es decir, todo un equipo compacto para actuar en forma inmediata los 365 días del año, las 24 horas del día. Ya no hay pretexto de aquella mujer, ¿sí? Ya no hay pretexto de aquella mujer, es que voy a esperar para el lunes para denunciarle, porque la violencia generalmente se dan los fines de semana, ¿no es cierto? Entonces, esas son situaciones que nosotros es importante que los resaltemos. Pero bien, nosotros estamos mencionando, permíteme esta parte, ya, bien está. Nosotros estamos mencionando que en el Ecuador, el 56% de niños, niñas y adolescentes ha ingresado a instituciones de acogimiento por causas y efectos de la violencia. Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado de derechos y expresamente reconoce y garantiza a las personas del derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Eso según el artículo 66.3b. Para el 2012, ¿sí? 17.370 casos reportados de niñas y niños y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia entre física, psicológica, negligencia y abuso sexual. Pero la pregunta que ustedes en algún momento me podrán hacer o me deberían hacer, y doctor, ¿solo las mujeres son encargadas de sufrir violencia dentro del núcleo familiar? En forma estadística les digo, mis queridos colegas, que de 10 personas, una valoración estadística, de 10 personas maltratadas, en verdad, 6 son mujeres, pero también tenemos los varones que son maltratados. Y la pregunta a posteriori sería,
¿Cuál es la situación más impactante que tiene la persona maltratada? Primero debo de mencionar que la persona que sufre este maltrato de tipo de violencia física, psicológica, económica, sexual, etcétera, etcétera, la más impactante es la violencia psicológica. Porque si yo tengo una violencia física, posiblemente recibo un golpe a los 2 o 3 días, ya no me duela, quede el moretón, pero pare de contar. Pero el hecho, fíjense en lo que les digo, el hecho, eres tonta, inútil, no me sirves para nada, eres un estorbo. ¿Por qué me fijé en ti, inútil? Eso queda grabado en la cabeza de la mujer maltratada. Y lo más impactante es que luego en la noche el agresor quiere tener intimidad. Fíjese en lo que acabamos de comentar. Es decir, el maltratador no le importa un comino y solo se maneja con ese sentido de beneficio exclusivamente personal. Seguimos hablando que en el año 2015, el 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre ellos sus padres y sus madres. No nos sorprendamos jamás que los padres sean los maltratadores. Alguien tendría que preguntarme, ¿el maltratador nace o se hace? Ninguna persona maltratadora nace con ese sentimiento de agredir a otra persona. Se hace debido al entorno que le rodea, debido al entorno familiar que le rodea. Posiblemente este maltratador en algún momento fue maltratado en su infancia y se reproduce ese tipo de maltrato cuando llega a tener una responsabilidad dentro del núcleo familiar. 4 de cada 10 niñas y niños que sufren violencia dentro de sus hogares viven con padres y o madres que fueron maltratados en su infancia, lo que les comentaba hace poquito. El 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años dicen recibir golpes de parte de sus padres y madres cuando no obedecen o cometen una falta. Bien. Aquí viene lo que les había comentado hace poquitos minutos. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141, nos habla del femicidio. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada o sancionado, porque así puede ocurrir, con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Pero ¿cuál es la particularidad de esta ley, el Código Orgánico Integral Penal? Las personas que por ave circunstancia matan, ¿sí? En términos generales, matan, tienen chance de la reducción de la pena por buen comportamiento. En el femicidio no hay eso. En el femicidio la ley es tajante. Ni un día, sino lo que prescribe o señala la ley. Es decir, no hay la famosa rebaja de pena. No hay la famosa rebaja de pena. Nosotros también debemos mencionar que en el artículo 167 nos habla de estupro, que es otra forma también de violencia, es decir, de aquella persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor a 18 años. Será también sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No se olviden, doctores, que todas las personas menores de 18 años, todas las personas menores de 18 años son inimputables. ¿Qué significa eso? No son responsables de lo que dicen y lo que hacen. Pasados los 18 años son imputables. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que se dice y lo que se hace, porque so pena puede uno tener
reparaciones principalmente en la parte económica y en la situación de cárcel. También se puede dar, y eso nos habla en el artículo 170, el abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejerza sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Uno es abuso sexual y otro es violación. La violación es la penetración que produce la persona agredida. Bien, entonces nos vamos ahora sí a identificar. Aquí está la violación, exacto. La violación. Violación es el acceso carnal con la introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Quien la comete será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación, cuando la víctima sea menor de los 14 años. Nosotros habíamos mencionado, sí, habíamos mencionado que existen tipos de violencia, la física, la psicológica, la económica, la sexual. La más impactante, ustedes pueden ver en la gráfica, es la parte psicológica, con la baja autoestima que nosotros habíamos comentado hace pocos minutos. Bien, aquí nosotros estamos visualizando, ¿sí?, lo que hace el maltratador. No digo que solo los varones seamos maltratadores, entre comillas, por favor, porque esto es una situación de maltrato, tanto en algún momento, tanto el hombre es maltratado como también la mujer es maltratada. Pero quiero que ustedes en las gráficas observen cómo se produce la discusión, la confrontación, a veces por situaciones tan insignificantes. En una relación de pareja, lo más apropiado y el éxito de la relación de pareja es no imponer a su pareja su criterio, sino llegar a acuerdos. En cambio, cuando existe violencia intrafamiliar, el maltratador es muy propenso a provocar golpes que no son detectables por los médicos legistas, y eso es a nivel del bajo vientre. Aquí quiero comentar una situación un poquito ya de experiencia profesional. Nosotros, bueno, ya no es muy cercano el tiempo, pero hace aproximadamente 9, 10 meses, nosotros tuvimos el impacto de aquella persona, de una mujer que fue agredida a patazos, ¿sí?, con golpes en el bajo vientre de su pareja, provocando que el útero explote. ¿Se dan cuenta? En una señora jovencita de 22 años que eso ocurra, automáticamente le jodió su vida como mujer y como todo. Por eso es que hay que denunciar. Por eso nosotros tenemos ese rol protagónico como profesionales de la salud. Tenemos que denunciar. Si no denunciamos, seremos corresponsables de esa situación e inclusive podemos ir nosotros a la cárcel. En la familia podemos encontrar 3 formas de violencia. Ya hemos hablado de la parte infantil, la violencia de pareja y lógicamente la violencia que existe en los adultos mayores. En los adultos mayores es peor, porque el niño por lo menos tendrá algún vestigio de quejarse. En cambio, en los adultos mayores no tienen ninguna posibilidad. Es impactante lo que nosotros vemos en forma reiterativa con ese tipo de situación.
Bueno, comentemos algo sobre el maltrato infantil. La primera escuela donde aprenden los niños y niñas es el hogar. Eso es una norma sine qua non. El abuso físico se produce si los padres o personas que están al cuidado de una niña o un niño lo agreden físicamente de cualquier manera. Pero el maltrato infantil en la familia se da cuando se produce daño físico, psicológico, hay abuso sexual en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Sí, el abuso sexual es cualquier contacto entre un adulto y un niño o niña con el propósito de la satisfacción sexual del adulto. ¿Ustedes se acuerdan del caso Ampetra? Sí, creo que muchos de ustedes sí se han de acordar cómo se producía ese tipo de maltrato y luego abuso sexual en algunas unidades operativas del Ministerio de Educación. Aquí están los famosos ciclos de la violencia. Fíjese, son 3. 1, acumulación de tensión. Puede empezar con burlas sobre lo que hablas y haces. Hay gritos y amenazas bajo la excusa de que haces las cosas mal. Número 2, se produce la explosión violenta, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. Número 2, y vamos al número 3, después de la agresión, ¿sí? Después de la violencia, el agresor comienza su rol manipulador, pide perdón, promete que no va a volver a actuar así. Entonces, crea una relación de empatía. Nosotros hemos visto, porque trabajamos mucho en violencia intrafamiliar en la institución donde nosotros laboramos, ¿sí? Vemos una situación de que el maltratador, manipulador como es, mentiroso como es, se arrodilla, llora, y si vieran unas lagrimotas que se le cae a este mentiroso manipulador. ¿Y qué es lo que hace? Pues como que le convence a la agredida y le comienza a perdonar. Más temprano que tarde, otra vez regresamos al mismo famoso ciclo de la agresión. ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? Nosotros podríamos mencionar que es compleja y multifactorial. Actitudes socioculturales, desigualdades de género, condiciones sociales, conflictos familiares, problemas de personalidad que muchos de los maltratadores tienen, historia de abusos, de violencia a nivel también del núcleo familiar, a nivel de violencia también del núcleo familiar. Pero la pregunta es, ¿por qué no denuncia a la persona maltratada apenas experimentó ese tipo de situación? Debo comentarles que el primer toque de agresión en una pareja recién casada que se haya unido a un maltratador, no me refiero a una pareja normal, porque eso es anormal, ¿sí? Es anormal la agresión. En una pareja normal, a los 8 meses se entiende que están en un total proceso de luna de miel, pero el maltratador, principalmente el maltratador, tiene una particularidad, tiene baja autoestima, y lo hace a los 8 meses, sin lugar a dudas. Pero nosotros señalamos que la violencia doméstica tiende a ser repetitiva con una media de 6 incidentes por año. El primer episodio ocurre en el primer año de matrimonio, en casi la mitad de los casos y en muchos de ellos en el primer embarazo. Muchas personas maltratadas, las mujercitas, dijo, lo mejor que debo hacer es quedarme embarazada, porque si me embarazo, mi pareja, mi esposo, no sé, como le quiera llamar, ya no me va a agredir. Él se siente quitado un espacio de poder y ha habido agresiones contra mujeres embarazadas. Para la mayoría de las mujeres pasan entre 5 y 10 años desde el inicio del maltrato hasta que se denuncie el hecho. La víctima más frecuente es la madre, la cual recibe el 87.7% de las agresiones, donde la persona que acostumbra a denunciar con más frecuencia también es la madre, con un porcentaje de 64.7, con un 64.7.
A ver, vamos acá. Ahora nos toca acá. Seguimos hablando de las causas de demora de denuncia de violencia. Y yo les he preguntado, a ver, ¿por qué no denuncia, señora? Alguien me dice, lo que pasa que él es el sostén de mi hogar. A ver, ahí yo les explico. Y para ustedes también esta explicación, chicos, que ustedes pueden transmitir a sus pacientes. Cuando una persona es maltratada y actúa la justicia, el juez, ¿sí?, dispone que el agresor debe estar separado de la persona maltratada 200 metros. Primer requisito. Segundo, tiene que dársele el 40% de su sueldo. 40% de su sueldo. Sí, pongamos un ejemplo más sencillo para que se pueda entender. Si este maltratador gana $100, lo que tendría que darle es $40. Sí, si una persona gana $2,640, lo que está ganando ahora un profesional médico tratante, dentro de muy poquito ustedes también ya serán tratantes, sí, el maltratador tendrá que darle como $800 o $900 para el sostenimiento de los hijos y del hogar y también de la persona maltratada. Entonces, nosotros estamos viendo aquí causas de demora de la denuncia de la violencia. Esperanza de que la situación cambie. Miedo a represalias en ella o en sus hijos. Vergüenza ante la sensación de fracaso o culpa. Tolerancia a los comportamientos violentos, como que ya, bueno, pues alguien me decía, yo le preguntaba a una chica muy jovencita, le decía, ¿qué tal estás en el matrimonio? Bien, doctorcito, sí estoy bien. Mi marido solo una vez a la semana me pega. Fíjese en ese tipo de situaciones, porque en el hogar de ella la violencia era continua y en el hogar propio de esta chica es una vez a la semana. Son situaciones que llaman en algún momento a la hilaridad, pero lo que debe llamarnos es a la ira, el enojo y a descubrir en forma inmediata a estos maltratadores. Seguimos. Dependencia de la mujer respecto a su pareja, psicológica y económica. Situación psicológica de la mujer, y hemos mencionado baja autoestima. Sentimientos de ambivalencia o inseguridad. Miedo al aparato judicial porque no sabe lo que debe manejarse en la parte legal. No saber a quién dirigirse, a qué servicios acudir. Falta de apoyo familiar, social e inclusive en la parte económica. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? Genera un gran problema en el ámbito social, en la parte cognitiva, emocional, física, conductual de las personas. Las mujeres maltratadas se aíslan, no son participativas, se vuelven violentas ellas también, Aquí estamos viendo una serie de parámetros a nivel físico, psicológico y social. A nivel físico, lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, relaciones sexuales forzadas. Aquí una información adicional. Si yo tengo mi pareja ya estable, reconocida legalmente por medio del matrimonio, no se olviden, en la parte civil el matrimonio es un contrato, así reza en la ley. Si la esposa, escúchame lo que les digo, si la esposa, pese a que tengo mi esposo al lado, si la esposa dice, no quiero tener relaciones sexuales, es no. Pero si el esposo, aunque muy frecuentemente a ocurrir esos casos, dice, es que tú eres mi mujer, tú eres mi esposa, y le coge a la fuerza, eso es violación. Aquí también mencionamos enfermedades de transmisión sexual, embarazo de riesgo, abortos y muerte. En la parte psicológica, el trastorno de estrés postraumático terrible, ansiedad, depresión, intento de suicidio, consumo de alcohol y drogas, psicofármacos y trastornos de somatización que son muy frecuentes. Y a nivel social, lo que había comentado, aislamiento social, en algún momento pérdida del empleo y una especie de no participación apropiada a nivel laboral.
seguimos mencionando, pero ¿cuáles son las consecuencias para la otra parte? Para el agresor. Este agresor presenta una incapacidad de vivir una intimidad gratificante con su pareja. Riesgo de pérdida. Después de tantos años, la pareja se cansó, le abandonó, cogió a sus hijos y se fue. Pérdida de esposa e hijos y riesgo de una detención y una condena, porque un femicidio puede llevar a 22 años de cárcel, como habíamos señalado. Aislamiento y pérdida de reconocimiento social, sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento. Hay un total rechazo familiar y social y dificultad para pedir ayuda social y psicológica. Entonces nosotros estamos viendo una situación que en verdad nos ha causado bastante impacto. Factores de riesgo y vulnerabilidad, pues sí, la violencia doméstica se produce en parejas de cualquier clase social. Cuidado, doctores, solo en los extractos bajos se produce violencia intrafamiliar. Es mentira en los otros extractos económicos, sino que en los extractos económicos altos se esconde, se maquillan y tratan de no difundir, porque ¿qué dirán? ¿Qué comentarán? Yo quiero que observen el gráfico, que es una norma de orientación respecto a la violencia intrafamiliar. Padre agrede a madre, ¿sí? Una norma sine qua non muy continua. Madre no se da cuenta y se descarga toda su ira y su enojo con sus hijos, porque se vuelven también elementos de ser agredidos por su madre, o a veces también por el padre y la madre. Los niños también agreden y comienzan a destruir sus juguetes. El famoso ciclo de la violencia, como nosotros habíamos señalado hace poquito. Entonces son situaciones de impacto que nosotros debemos señalarlo sin ningún problema. Perdón, a ver, aquí estamos. Ya, y pasamos acá. Este ya está. Y seguimos acá. Factores de riesgo de ser mujer maltratada. Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen. Un bajo nivel cultural, bajo nivel socioeconómico, un aislamiento psicológico y social, así como también ya les mencioné, la baja autoestima, sumisión y dependencia, pensando en el asunto del embarazo, que también hice algún comentario, desequilibrio de poder en la pareja y consumo de alcohol y drogas. Aquí habíamos señalado qué ocurre con la mujer embarazada. Es una situación de impacto en la cabecita de las personas maltratadas. Las mujeres embarazadas sufren en mayor proporción el riesgo de violencia doméstica. Hay hombres que viven el embarazo como una amenaza para su dominio. Algunos estudios han demostrado una asociación entre la violencia y problemas a lo largo del embarazo, entre los que se encuentran retraso en la asistencia, mayor número de abortos, partos prematuros y riesgo de recién nacidos con bajo peso. Aquí nosotros estamos visualizando una situación que es una realidad escondida, ¿no? Es una realidad escondida. A ver. Por eso, en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar, es necesario acudir y recibir la ayuda de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud serán los orientadores y los guías de lo que debe hacer una mujer maltratada por su pareja. Sí, definitivamente, esa es una situación. También debemos mencionar que en caso de que exista abuso sexual, está prohibido y nosotros los médicos les decimos, sí, en las charlas y en las orientaciones que damos en nuestras comunidades, es que el abuso sexual no es una norma sine qua non, sino es fortuita y lamentablemente ese tipo de abuso sexual es a nivel más frecuentemente dentro del núcleo familiar. Pero a aquella persona que ha sido abusada sexualmente, se le dice o se le orienta, evite bañarse después del abuso. Si lo hace, se pierden las evidencias, ¿sí? Llevar a la misma ropa con la que fue victimada o abusada sexualmente.
acudir lo más pronto posible a los juzgados de flagrancia. Y recomendaciones básicas para los profesionales de atención primaria en el nivel de muchos que están haciendo ahorita la rural, estar alerta ante esa posibilidad de maltrato. También es necesario nosotros como médicos estar muy alerta para ser los receptores. No se olviden que los médicos que estamos en comunidades somos líderes de opinión, líderes dentro de la comunidad, y es la mirada que es visualizada y escuchada de parte de todos, es lo que dice, lo que comenta, lo que señala el médico. Sí, nosotros tenemos ese don que es muy importante resaltarlo. Y aquí está lo que se había mencionado, el asunto de la ley, cómo los organismos en los actuales momentos están más organizados, con la intervención principalmente del Ministerio de Inclusión, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobierno, que son entes y algunas ONGs que están muy atentas para actuar en defensa de la violencia intrafamiliar. Y termino con este mensaje, ¿no? La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Jamás, de los jamases, tengan miedo a decir la verdad. Y siempre ustedes, cuando sepan que las otras personas tengan la razón, ustedes con mayor interés, como profesionales de la salud que somos, estamos dispuestos a defender la verdad, la transparencia y la legalidad. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Ayala. Un tema bastante importante y la verdad de suma importancia para la práctica médica, ya que un paciente no es solo la enfermedad, sino también el entorno que lo rodea, y obviamente el tema de la violencia intrafamiliar es algo que va a repercutir directamente en la salud no solo de nuestro paciente, sino de todo su círculo y su red de apoyo social. Doctor, dentro de las preguntas que tenemos para dar finalización a su charla es de los tipos de violencia que nos comentaba, la sexual, la psicológica, física, la económica. ¿Cuál de esas ha sido más potenciada, tal vez tiene el dato, durante lo que lleva de la pandemia, o en cuánto se ha aumentado la violencia intrafamiliar en lo que lleva el contexto de la pandemia? En la pandemia lo que más se ha potencializado es la violencia psicológica. Alguien dirá, no, mi marido no me pega. No, solo me dice inútil, no sirves para nada, eres un estorbo. Lo mejor sería no haberme fijado en ti. Esas cosas, créase, quedan caladas en la cabecita de la mujer maltratada. Y eso les provoca ansiedad, desesperación, insomnio, dificultad en el entorno dentro del núcleo familiar. Entonces son situaciones que se han potencializado. Me gustaría tener estudios así certeros. No se olviden que la pandemia le tenemos desde el 2019 y este tipo de situaciones no es que no sean estudiadas, pero no hay en los actuales momentos unos valores estadísticos reales que nos orienten. Pero sí, en base a la consulta, sí puedo decir, eso sí, con bastante conocimiento, que la violencia, principalmente la psicológica, es la que más deteriora a una persona. Yo había dicho, posiblemente yo recibo un golpe al primer día, al segundo día, como que ya no siento ningún dolor, aunque esté el moretón, pero lo que se dice no se olvida. Lo que se dice no se olvida. Por eso, pensemos antes de emitir algún criterio. Pensemos antes de emitir algún criterio. Perfecto, doctor. También una pregunta que nos hacen nuestros compañeros que están en la medicatura rural. Siento que esto en la consulta, digamos, en zonas rurales justamente es algo bastante común, el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pueden hacer ellos como personal de salud? ¿Qué medidas tener? Tal vez hablar primeramente con la paciente, tratar de que ella haga primero la denuncia, ayudarla con el tema de la denuncia, ya que mencionan que esto es un tema un poquito delicado de los distritos de salud, digamos, las entidades que regulan o son los superiores inmediatos de los médicos rurales.
tratan de hacer que uno no se meta tanto en el asunto, sino convencer a la paciente. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctor? Primero, habíamos dicho en la conferencia que la denuncia se demora en algún momento de 5 a 10 años, porque todo se calla, todo se esconde, todo se solapa, es decir, todo se alcahuetea, es decir, no se avisa. Ya mismo se ha producido alguna situación de impacto, el fallecimiento de un ser querido que dice, ya basta, ya no aguanto más, es hora de buscar la ayuda. Y claro, los líderes de opinión en las diferentes áreas, principalmente de la medicatura rural, somos nosotros los médicos. Nosotros tenemos primero que ganarnos la confianza. La clave del éxito de un profesional, hablando ya de yo creo que de todas las especialidades, de todas las profesiones, es ganar la confianza de aquella persona que tiene o se ha acercado a nosotros por una necesidad o algún tipo de orientación o ayuda. Ganándonos la confianza, nosotros le vamos a sacar la información necesaria. Y es verdad lo que dice, a veces los distritos y las zonales ponen normas, no te meterás, no, nada de eso. Pero entonces sí podemos decir, nosotros, ¿qué digamos? ¿Dónde será? Pues, ¿en qué? Arajuno, por decir, se me viene un lugar que en algún momento nosotros conocimos hace muchos años en la medicatura rural. Sí, nosotros tenemos que reportar al jefe de zona, decirle, nosotros hemos identificado este tipo de violencia. Nosotros, pero tiene que hacer una información escrita. Sí, tiene que hacer una información escrita y mandar el documento respectivo. Porque tranquilamente los de allá, como son personas que han sido nombrados políticamente por compromisos, sí, a mí no me ha llegado esa denuncia, yo no sé nada. Pero como el médico dice, discúlpeme, señor director, como quiera llamar, fíjese, con fecha, ¿sí? Con fecha 4 de septiembre, ¿sí? Yo le mandé un oficio y tengo el recibido suyo, no del pues, sino de la secretaria, ¿sí? No se olviden que ahora tenemos las firmas electrónicas donde nosotros, o el Kipux, donde nosotros tenemos los elementos de respaldo para decir, yo he mandado, yo ya no soy responsable, yo ya avisé a las autoridades competentes para que ellas actúen. Si no han actuado, es responsabilidad no mía, sino de ustedes. Perfecto, doctor. Y como última pregunta, como muy bien nos mencionó, esto de la violencia intrafamiliar es un ciclo que uno aprende viendo, sobre todo con los niños pequeños en caso de parejas. Manejo en el caso de que, digamos, ya hay una denuncia, comenzamos a hacer un manejo médico también, digamos, con soporte psicológico. ¿Debería ser un manejo de todo el núcleo familiar para tratar de erradicar de esto de raíz? Fíjese cómo manejamos nosotros en nuestra institución, en el Centro Ambulatorio de Especialidades San Lázaro, que es el de tercer nivel. Para que ustedes puedan entenderse qué es esta institución, es la máxima expresión de salud mental en el país, como es el Hospital Eugenio Espejo de tercer nivel, como es el Hospital Militar o el Carlos de Andrade Marín. Eso es ahí, en ese nivel estamos. Y nosotros tenemos la clínica de la violencia intrafamiliar. Identificado el problema, nosotros no solo nos dirigimos a ayudar a la persona maltratada, sino también al maltratador. Por eso tenemos 2 horarios, los días martes de 10 a 1, para que vaya una persona, podría ser la maltratada, y los días jueves de 10 a 1, que vaya el maltratador, y hay equipos multidisciplinarios de psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, enfermeras, trabajadoras sociales. Todo ese equipo trabaja en reordenar, averiguar las causas por las que apareció la violencia. A veces los maltratadores dicen, vea doctor, yo a los 6 años fui abusado sexualmente, a los 6 años. Y eso, yo veía cómo mi padrastro le maltrataba a mi madre. Es decir, yo vuelvo a insistir, nadie nace siendo maltratador. Sí, el maltratador se hace en base al entorno familiar. Eso es lo que podría comentar. Perfecto, doctora Ayala. Con eso terminaríamos el espacio de preguntas de su exposición. Le damos muchísimas gracias por su tiempo, un tema bastante importante
puntos bastante concisos que nosotros tenemos que abordar como personal de la salud, porque dentro de todo no es solo la salud, la falta de enfermedad, sino también el bienestar de nuestros pacientes, y dentro de eso está justamente las redes de apoyo y el núcleo intrafamiliar. Le agradecemos de nuevo y esperamos tenerlo con nosotros en una siguiente oportunidad. Para mí ha sido un honor estar delante de ustedes. Un abrazo inmenso a la distancia. Cuídense mucho. Gracias.